Una de las cosas que hace Spider-Man 2 una de las películas más emblemáticas del género de superhéroes es la forma en que Spider-Man hacía todo lo posible para cumplir con su objetivo y hacer el bien. En este contexto, la escena del tren es un referente de cómo la versión de Tobey Maguire puede llegar al extremo con tal de salvar a los ciudadanos de Nueva York, pero nosotros sabemos que Spider-Man es un héroe tan versátil que seguramente había otras formas de detener ese tren, y en el siguiente video repasaremos algunas de las formas en que lo pudo haber hecho sin recurrir a la fuerza extrema. There has been an outburst of supervillains wreaking havoc in Manhattan and out of control. Si este acontecimiento hubiese ocurrido en los cómics del personaje, la situación habría cambiado mucho, ya que veríamos un espectáculo de telaraña. En esta realidad, Peter Parker no hace su telaraña de manera orgánica y no habría tenido problema en desembolsar cartuchos de fluido para hacer una especie de red gigante que envolviera al tren para frenarle sin que el impacto hubiese sido tan duro para la gente que iba adentro. Pero como dije, esto era complicado en un escenario donde Peter hace la red de manera orgánica y donde la física de las cosas es muy diferente al papel. El Peter Parker de Tobey Maguire simplemente no habría podido ser capaz de generar tanta telaraña para hacer posible esa idea, además de restarle emoción a la escena y ser complicado para ejecutarla de manera natural. En los mismos cómics podríamos haber visto una variante que utilizaría de igual forma bastante telaraña. También necesitaría a una versión de Spider-Man mucho más ágil, algo que nunca demostró la versión de la película, y quizá con cartuchos de telaraña que hubiesen sido modificados previamente. La versión de Peter Parker en los cómics, donde repito la física de las cosas puede ser mucho más fácil de ver, habría puesto unos frenos de telaraña. Esto envolviendo las llantas del tren con su fluido, haciendo que perdiera velocidad de a poco hasta el punto de que no avanzara más y fuera más fácil frenarle sin hacer el gran esfuerzo con el que vemos al Spider-Man de la película. Esta opción también tiene una variante utilizando telaraña modificada. Como hemos visto frecuentemente, Spider-Man usa diferentes tipos de cartuchos, por ejemplo, la telaraña eléctrica que hubiese causado una especie de cortocircuito que frenaría las llantas. También pudo usar la telaraña de disolución que podría haber corroído las llantas y los mismos rieles. Hablando de rieles, la más reciente versión de los videojuegos dejó en evidencia que no necesariamente tenías que frenar el tren, sino solo dirigirlo de una forma que nadie saliera herido, además de dejar expuesta la idea de detenerle en la manera en que lo hizo la versión de Tobey Maguire, mostrando que es la forma más difícil y hasta un poco ridícula. Lo que hace Spider-Man en este videojuego es alzar los rieles para que el tren salga disparado hacia arriba y no choque con un vagón que está enfrente suyo. Esto sería difícil de trasladar a la escena de la película, ya que solo crearía que el tren saliera volando hacia la costa y las personas dentro de él. La solución a este problema tiene que ver con el ángulo de los rieles y qué tanto tendría que alzarlos Spider-Man para que el tren no saliera volando y se detuviera en algún momento subiendo y bajando para regresar naturalmente. Una cosa muy complicada de ejecutar si tomamos en cuenta la velocidad del tren y el espacio que hay con el final del riel. Aunque difícil, no es imposible, y en el mundo del cine esto está más que claro. Pero ¿qué habrían hecho las otras dos versiones de Spider-Man en el cine? Seguramente el Peter Parker de Andrew Garfield habría apelado a su lado más racional y científico, tratando de frenarle de una manera donde la fuerza no fuera el principal eje. A eso me refiero con un frenado en automático que provenga desde la sala de control, donde muy convenientemente habría estado Gwen Stacy, porque en este universo la rubia siempre le salvaba el pellejo. Probablemente, y refugiándose en su velocidad, que era una de sus principales características, el Peter Parker de Garfield hubiese intentado sacar a todas las personas antes de que el tren cayera. En el universo de Marvel Studios todo se hubiera resuelto con una llamada telefónica, pues el niño araña sería rescatado por el señor Stark y su tecnológica forma de pensar, salvando así el día. Pero antes de que Tony salvara al joven Parker, este hubiese intentado frenarlo de la misma manera en que intentó mantener el ferry a flote, utilizando su telaraña casi interminable.
Una ventaja de las dos versiones posteriores a la trilogía de Sam Raimi es que ambos usan lanzarredes y cartuchos de telaraña, dándoles un mayor margen de maniobra para frenar el tren utilizando grandes cantidades de fluido que resolvieran el problema. Si a eso le agregamos el factor Karen, la inteligencia artificial que yace en su traje, las cosas habrían sido mucho más fáciles para él. Sin embargo, cada una de estas opciones nos hace apreciar aún más el tremendo esfuerzo que la versión de Tobey Maguire realizó, colocándolo como el Spider-Man más fuerte en el cine y una de las versiones más completas que han llegado fuera de los cómics. Podríamos rompernos la cabeza pensando en la infinidad de formas en las que se pudo resolver el problema, pero es un hecho que lo mostrado en cines es épico y una de las escenas más representativas de la trilogía de Sam Raimi y el género de superhéroes. Dime cuáles son todas tus opiniones sobre esto, qué habrías hecho tú en esta situación y cuál de todas estas opciones te parece la mejor. Házmelo saber todo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal para estar enterado a fondo sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.